de Filipenses, usted debe saber quiénes eran los filipenses. Tesalónica, tesalonicenses, ¿quiénes eran ellos? Pablo, ¿qué mensaje dio a cada uno de estos lugares? ¿Aló? Como predicador, usted debe saber a quiénes les hablaba Pablo. ¿Quiénes eran? Y es tremendo. Filipenses. Ahí, en esta región de Filipo, fue la primera conversión de un europeo. Y fue una mujer llamada discípula de Pablo. ¿Cómo se llamaba? Lidia. Ah, sí, claro, Lidia aquella, sí. Los estoy invitando a que conozcan la Biblia. Ese libro que usted tiene en la mano debe conocerlo. Muy bueno saber más allá de lo que hizo el Señor. Saber las regiones donde el Señor caminó, cómo eran. Qué potestades se movían en los lugares donde ellos caminaban. Porque esto es bueno, porque usted como ministro del Señor, en algunos momentos el Señor lo va a enviar a regiones donde usted va a llegar y va a identificar entidades espirituales. Dice, wow, se mueve la misma entidad espiritual que atacó a Pablo en tal lugar. O se mueve esto, se mueve aquello, ¿ok? Ahora, Filipenses, la iglesia de esta región, fue una iglesia muy generosa y activa, entusiasta en la obra del Señor, como nosotros, el arca. Yo lo creo. Si hay alguno dormido por ahí, lo vamos a despertar de aquí en adelante. ¿Listo? Y si no vino a la reunión, vamos por él a la casa y lo traemos. Vea, el Señor dice, fórcenlos a entrar. Gracias al Señor que a veces forzamos a otros a entrar al reino. Hasta que ese hermano le tire la puerta en la cara y le dice, ay, ¿sabes qué? Me tienes cansado, no vuelvas. Ah, bueno, listo. ¿Cómo fuera eso? Filipenses capítulo 2. Les iba a leer el capítulo 1 entero, donde Pablo saluda y Timoteo, su discípulo, a la iglesia de Filipos, a los filipenses, donde él ora por ellos, ahí en el capítulo 1, ora por los filipenses. Es una oración hermosa. Los invito a que esta semana usted se lea la carta a Filipenses, ¿ok? Es pequeña, es corta, para que no vaya a decir que no tiene tiempo y que se cansó. ¿Ya? Filipenses. Si hoy se lee un capítulo, mañana otro, pasado mañana otro, el miércoles ya tiene Filipenses conocido. Listo. Entonces, esto nos habla. Filipenses. Pablo también se regocija porque en esta ciudad, en este territorio de Filipos, los filipenses están proclamando, están evangelizando. Pablo los cogió, los adoctrinó, les enseñó y ya solitos están haciendo el trabajo de evangelizar en esa ciudad, que es lo que tiene que pasar ya acá en Medellín con nosotros, ¿ok? Tiene que pasar, no es si queremos. Y donde Pablo también les anuncia que por causa del evangelio se sufre. Si vemos vamos a ir al capítulo 1, desde el verso 27. Pablo les dice, solo compórtense de una manera digna del evangelio del Mashiach, de Yeshua, del Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, pueda escuchar
respecto a ustedes que están firmes en un mismo espíritu, en una misma alma, venciendo unánimes mediante la fe del Evangelio. Wow. Mire lo que está diciendo. Que yo pueda escuchar respecto a ustedes que están firmes en un mismo ¿qué? Espíritu. Y en una misma alma. Pregunto, ¿acá estamos unidos en un mismo espíritu? ¿Y en una misma alma? Yo creo que todavía no. ¿Sabe por qué? Si así fuera, si estuviéramos en un mismo espíritu, en una misma alma, hubiéramos tenido ya más logros. Estamos caminando hacia eso, a tener el mismo espíritu y en una misma alma, en una misma forma de pensar, ¿ya? Una misma manera de pensar. Porque si no nos ponemos de acuerdo, no podemos andar juntos. ¿O no dice la Escritura eso? Andarán dos juntos, si no es porque ¿qué? Primero se ponen de acuerdo. Y yo creo en el nombre del Señor que acaba de llegar eso. Que vamos a tener tan claro entendimiento del propósito del Señor para con nosotros, que cuando tú hables, diremos, sí, es verdad, es así. O cuando el otro hable, sí, hermano, tienes razón. O sea, todos vamos a concordar con lo mismo, porque todos vamos a estar en el mismo espíritu. Porque primero debe partir de ahí, la unidad desde el espíritu. Y si tenemos la unidad desde el espíritu del Señor en nosotros, el espíritu se encarga de convencer a cada uno de esa verdad. ¿Sí o no? Pero para encontrar al espíritu del Señor y poder estar en unidad desde el espíritu, debemos buscar la presencia de ese ruaj, de ese espíritu. Pero si no buscamos la presencia del ruaj HaKodesh, espíritu de toda santidad es ruaj HaKodesh. Si no buscamos esa presencia, no esperemos tener unidad. Así nos congreguemos en el mismo lugar, porque habrá diferente manera de pensar. ¿Aló? Y donde no me parece esto, no me parece aquello, eso pasó en la iglesia primitiva, ¿sí o no? Sí. No se ponían de acuerdo. Hechos capítulo 15 nos habla del concilio en Jerusalén. Y donde ahí vemos, cuando leemos, no había una clara unidad, porque estaban debatiéndose en cosas, como de si circuncidaban o no a los nuevos, que se les daría, sí, en prohibición. Y fue caluroso ese encuentro de los apóstoles en ese concilio en Jerusalén. Pero llegaron a un acuerdo porque el Señor tomó a Jacobo, ¿sí? Santiago, y lo usó para generar la unidad dentro del cuerpo. Y sobre Santiago, Jacob, vino una unción. Y es la unción de la unidad. Y esa es la unción que todos nosotros debemos pedirle al Señor que también nos dé.
que donde usted pueda llegar, los que son del reino, cuando a usted lo escuchen, se quieren unir. Pero también esa unción hará que los que no son del reino se vayan. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Y pido al Señor que todos nosotros tengamos esa unción que vino sobre Santiago para poder en el momento en Jerusalén, llegar a la unidad de todos ellos. Porque realmente necesitamos unirnos. Y cuando hablo necesitamos unirnos, es unirnos con los que son. Porque los que no son, si hacemos una unión con ellos, se va a ¿qué? A dañar el propósito. Se va a retrasar el propósito. Porque no van a compartir lo que el Espíritu quiere y tiene para hacer en este momento. ¿Aló? ¿Quién más que el Señor quería tener unidad de todos los que andaban con Él? Y eran miles. ¿Cierto? En 2 ocasiones alcanzó a reunir, cuando la multiplicación de los panes y los peces, en 2 ocasiones hizo casi el mismo milagro, y en las 2 ocasiones, entre esas 2 multitudes, alcanzó más o menos a mover casi unas de 30 a 40 mil personas. Y de 30 a 40 mil personas solo en esas 2 ocasiones, en esas 2 regiones. En la cruz estaba solo. Esto es una preparación para que usted sepa que así tenga muchos discípulos, habrá momentos donde usted estará solo. ¿Ok? Y no vaya a decir, Señor, ¿pero por qué? Ahora, mire lo que está diciendo. Firmes en un mismo espíritu y una misma alma, venciendo unánimes, unidad, mediante la fe del Evangelio, y en nada perturbados por los que se nos oponen. O sea que esto ha sido de toda la vida. Se le opusieron a Moshe, a Moisés, se le opusieron a Josué, se le opusieron a David, se le opusieron a los profetas, se le opusieron al mismo Yeshua y se opusieron a sus discípulos. Aquí vemos se le opusieron a Pablo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que no se nos vayan a oponer? Ahora, ¿qué debe alegrarnos? Que la oposición, cuando estás haciendo lo correcto, lo indicado, la voluntad del Padre, esa oposición, ¿ya? Los que se oponen a ti, demuestran que realmente usted va por buen camino. ¿Ok? Preocúpese cuando todo el mundo lo aplauda. Preocúpese cuando todo el mundo le tienda el tapete. Cuando usted en su vida con el Señor no sienta ni un poco de oposición y todo sea color de rosa, preocúpese. ¿Aló? Pero si usted sabe que está en intimidad con el Señor y está haciendo las cosas según la voluntad del Padre, no importa quién se oponga. ¿Ok? Porque el Señor lo mandó a usted. Lo envió a hacer dicho trabajo. Y mire lo que vamos a leer. Verso 28 estamos leyendo. Después de que dice, en un mismo espíritu, una misma alma, venciendo unánimes mediante la fe en la palabra, en el Evangelio, y en nada perturbados por los que se nos oponen, lo cual es una señal de su propia perdición, lo cual es una señal de su propia perdición. Pero para ustedes en su salvación. ¿Aló?
Y esto proviene del Eterno. Porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Mashiach, en el Cristo, sino también que padezcan por causa de Él. Escuche bien. Usted, no sé si usted ya está dispuesto y cuánto va a padecer. Pero aquí Pablo lo está diciendo, porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Señor, en el Mashiach, sino también que padezcan por causa de Él. Toque el que está a su lado, mírelo firmemente y dígale hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Ese es el mensaje de hoy, ¿ok? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Sabe por qué? Yo le decía, Señor, y tenía este mensaje así mucho tiempo. Y uno los ve a ustedes venir, ir, venir, ir. Y cuando estábamos en el local y cuando estábamos en el otro auditorio y cuando estábamos, y no, vienen, van, vienen, van. Y van años. Para algunos van años. En este peregrinar, en este caminar, en este recorrido, en esta maratón, en esta carrera. Y cada que yo los veo, era esa pregunta. ¿Hasta dónde? Y personalmente decía, ¿hasta dónde irá a llegar la hermana Viviana? ¿Hasta dónde irá a llegar la hermana Auxilio? Marisabel, Elizabeth, las Claudias. ¿Hasta dónde irá a llegar? Y me pregunta, ¿hasta dónde irá a llegar? Porque créanme que esto es una carrera donde se desgasta, donde se sufre, donde a veces no hay ánimo, donde hay cansancio, donde le acabaron de dar a usted la puñalada traicionera y tiene que seguir. ¿Aló? Le echaron la zancadilla, cayó y comió polvo y le toca levantarse con sed, con la boca empolvada, a seguir. Y como si fuera poco, le aparecen 5 pidiéndole ayuda. Y usted bien cansado, caído, aporreado, golpeado, apuñaleado, y no puede parar. Y aparecen. Claro ejemplo, denle la gloria. Si se la va a dar, désela, y si no, mire. ¿Cuántas veces a mí, y yo sé que a usted le tocó, recién teniendo un problema, sea familiar o con el que sea, usted golpeado por su hijo, su hija, su padre, su madre, su hermano, el que haya sido, y usted no quiero nada, y ese día le tocó ministrar un enfermo, un endemonizado, o el Señor le presentó, ¿quién? A alguien en la calle que se iba a quitar la vida. Y el Señor le dice, mira la situación de este, de aquel. Y tú estás llorando porque te dijeron feo. ¿Aló? Una de mis oraciones es, Señor, cuando alguno de mis hermanos esté débil, cuando alguno de mis hermanos esté agobiado por algo, muéstrale la situación de otro más agobiado y más dolido. Porque a veces nos centramos en nuestro propio problema, que para mí no hay problemas. No existen problemas. Eso sí, para los hijos del Eterno no hay problemas. Para los del mundo sí. Para nosotros no hay problemas. ¿O quién dice que hay problemas?
Un día alguien me dijo, sí, hay problema. Hay uno que no tiene solución. ¿Yo cuál? Me dijo, la muerte. Y yo, ¿tiene solución? Sí, ¿cuál? El morir en Cristo es ganancia. Porque si usted muere en el Señor, solucionó el problema que tenía de vivir acá y perderse. Ya usted es salvo eterno. Entonces la muerte para mí es una solución si morimos en el Señor. Se quedó como, ¿qué otra le tiro? No hay problemas. Son situaciones difíciles. Para mí un problema es un problema de ese viejito canzón, Baldor, ¿se acuerdan? Ese sí era un problema. La matemática, aunque es matemática y difícil, también tiene solución. Cada problema tiene su solución. ¿Aló? Todo problema, toda situación difícil tiene solución. Porque por medio del sufrimiento, que son dificultades, dice que el Señor, nuestro Yeshua, fue que aprendió la obediencia. ¡Wow! ¡Qué cachetada! Si Él siendo santo, 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 tuvo que aprender obediencia, ¿quién es usted y yo para reclamar algo? Para decir merezco. Bástate en mí gracia. A veces somos descarados y queremos decirle, Señor, pero ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste esto, aquello, lo otro? Yo miro a la persona que actúa en tal forma y yo digo, no tiene cara. El pago del pecado es la muerte y está vivo todavía. Y más bien llegarle a Él, diciéndole, gracias Señor por esta situación difícil que me estás permitiendo enfrentar, porque es para mi madurez, mi desarrollo espiritual, aumentar mi comunión contigo, mi dependencia de ti más que de los hombres y del dinero. Gracias. Gracias por esta aflicción que estoy pasando, gracias por esta tribulación, sufrimiento duro, amargo, gracias. Gracias. Cada uno de nosotros hemos pasado por sufrimientos, unos más duros que otros, pero hemos pasado. ¿Cierto? Hace unos añitos pasé por el otro muy duro que casi me muero. Pero como yo sabía que nadie se muere cuando el diablo dice, sino cuando el Señor lo dispone, ¿es así o no? Nadie se ha muerto cuando el diablo dice, sino cuando Él, dador de la vida, lo dispone. ¿Listo? Entonces, confiado, y sabía que si me iba, era ganancia en el Señor. Pero si me quedaba, también ganancia, porque seguimos avanzando y predicando el reino. No hay problemas. Dígale que está a su lado, no hay problemas. Todo tiene solución, hermana, ¿cierto? Todo tiene solución. Todo. Todo. Si usted le pregunta a Moshe, ¿qué pensó en el momento que vio el grande problema que llegó a la orilla del mar y ese mar para cruzarlo? Él pensaría, Señor, venimos cansados para nadar de aquí hasta allá. Pudo haber pensado, ¿cierto? Yo le aseguro que Moshe nunca pensó que ese mar se iba a abrir. Porque él supo que el mar se iba a abrir justo al frente del mar. Nunca el Señor le dijo. Porque habrán circunstancias, habrán momentos que el Señor conoce de tu vida que te tocará enfrentar, no te los anuncia porque te asustas y te regresas. Entonces permitirá llevarte hasta el frente de Goliat, del gigante del mar, de lo que tengas
que enfrentar para Él demostrarte que ese gigante, ese mar o cualquier situación difícil, es Él quien la va a solucionar, no tú. No tú. No tú. Confía. 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 Y los invito a algo. ¿Por qué me gusta hablar tanto de intimidad con el Señor? De buscar su presencia. Él está aquí. Al buscar su presencia, Él me cuenta todo, sus planes. Cuando yo soy íntimo, me cuenta todo. Porque ya no soy siervo. Él está aquí. Él no es, escúcheme, un padre que quiera hablar con siervos. Ojo, aunque como hijos le servimos, somos servidores. ¿Listo? Hay que hacerlo. Él quiere hijos. Y cuando usted entra en su presencia, al hijo, ¿cómo se le va a negar el conocer todo? Escúcheme, siervo, amigo, hijo. ¿Quiere que le diga otra cosa? En el cielo vamos a tener un nombre más grande que hijos y amigos. ¿Algún teólogo aquí que quiera contradecir? Escuche, ya enseguida le voy a explicar. Entonces en el cielo no nos van a llamar como hijos. ¿Y qué si hay otro nombre más poderoso que hijo? ¿Usted lo conoce? Qué delicia es tener intimidad con el Señor. Porque nos revela muchas cosas de su reino. Cosas que no vamos a encontrar en libros. Pero que sí están escondidas en su palabra. Enseguida lo vemos. De hecho, el Señor no se va a llamar Jesús ni Yeshua en el cielo. Esto rompe el coco a los teólogos. Muchos pelean. Yeshua, Yahshua, Jesús, Jesus. Yo lo llamo acá Yeshua porque fue el nombre en hebreo que se le dio a Miriam y a Joseph, el padre putativo. A ellos dos se les dio el nombre que tendría acá en la tierra. Nombre que es sobre todo nombre. Y con un propósito, el cual su nombre traduce salvación, salvador. Ahorita hablamos esto un poquito, se los explico más a fondo. Ahora, está hablando, escuche bien, verso 29. Porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Mashiach, sino también que padezcan por causa de él. Sino que también que hagamos. ¿Han escuchado por ahí cristianitos que dicen, ay no, esto es tan difícil? ¿No han escuchado así cristianitos que por todo se quejan, por todo lloran? Cuando la aflicción debe ser motivo de alabanza y adoración. Santo. Pero es que a mí me gusta adorar y alabar cuando tengo billete en el bolsillo. Santo. La mayor adoración sale en momentos de aflicción y tribulación. ¿No? Pregúntele a nuestro amado Yeshua en la cruz. ¿Por qué fue glorificado?
porque padeció hasta la muerte y no renegó. Su boca no abrió ante el que lo ofendía, dice Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, se dispuso, padeció, sufrió ultrajos. ¿Hello? ¿Usted sabe qué le pasó al Señor en el lugar donde fue tenido después de que lo tomaron en el huerto? Que lo llevaron y lo pusieron preso. Y después ahí del petróleo lo llevaron, ¿cierto? ¿A qué lugar? En manos de los soldados romanos. ¿Quiénes eran los soldados romanos? Más perversos que el mismo Caín. Los romanos, soldados romanos, perversos, amaban al Señor. El mismo Satanás estaba en ellos. Entonces, ¿qué hicieron con el Señor mientras lo tenían ahí como preso? Y una vez mencioné esto, y por esto se fue alguien de la iglesia. El Señor padeció todo lo que un hombre o mujer en esta tierra ha padecido. En el Señor hicieron tantísimas cosas, porque Él humanamente tenía que comprender qué sentía cada persona. Cuando Él vinieron las enfermedades en el madero, en la cruz, Él supo qué sentía. Alguien con sida, con cáncer, con sífilis, con neumonía, con asma, con cualquier enfermedad. Él supo el sufrimiento de cada persona con cada enfermedad, porque a Él vinieron todas. ¿O no fue así? Sí, Él cargó todas nuestras y dolencias y el pecado. ¿Se hizo qué? ¿Qué dice? Mas no practicó el pecado y se hizo por nosotros, ¿cierto? En Él fueron llevadas todas nuestras culpas, pecado, iniquidad, enfermedades. Todo fue a Él. Porque fue en el cuerpo de Yeshua que se encapsuló. Escúcheme, solo Él podía hacerlo por la magnitud de la santidad que tenía. Al Él ser santo, 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 Kadosh, esa santidad que tenía la capacidad entonces de en el cuerpo físico albergar la gran cantidad de miles, de millares de demonios, de enfermedades que producían enfermedades y pecado en la gente, iniquidad. El único que podía, ningún ser humano podía. Porque si hay humanos que con una sola legión de demonios, de 2,000 a 6,000 demonios, pierden la conciencia y entran en estado de lo que llama locura. ¿Se acuerdan el endemoniado Gadareno? Estaba loco, que tenía una legión. Legiones de 2,000 a 6,000 demonios. Un ser humano no puede con esto. Pero la capacidad del Mashiach, de su santidad, escúcheme, la capacidad que tenía nuestro Yeshua, por su santidad, obediencia y todo, su justicia, tenía el, digámoslo, 100% de la capacidad humanamente. Como cuando Adán fue puesto en el huerto antes de pecar, tenía toda la capacidad. ¿Aló? De vivir eternamente. Si Yeshua hubiera quedado en la tierra viviendo, hasta hoy estaría vivo. Por su santidad. Porque el pago del pecado es
Pero como él no había pecado ni iba a pecar, estuviera vivo. Un ejemplo. Y en esa capacidad de su santidad, entonces pudo contener toda esta demoniera, toda esta maldad, ¿ya? Y es ahí donde el espíritu, el Ruaj HaKodesh, se aparta de él, el espíritu, para poder recibir toda esa maldad suya y mía, y de la humanidad que se arrepintió antes de él y la que se arrepentiría después. Y todo el que se arrepiente hoy y lo confiesa como Señor y Salvador, el pecado, los demonios, esa maldad sale de él y va en una regresión de tiempo cronológico al estado de la cruz, al cuerpo, y es encapsulado. Y entonces acá los humanos piensan, pero ¿cómo devolverse 2000 años? Escuche bien. Esto porque la tierra le está dando vueltecitas al sol, se cuenta como tiempo. Pero este tiempo no es real. Santo. ¿Cuántos años tienes en esta tierra? 40, 50, 80, 70, 20, 25. Eso, escúcheme, ese tiempo que usted tiene es falso. ¿No? Ah, bueno. Yo cojo la tierra y me la llevo a otro lugar donde no le dé vueltas al sol. Sígame contando los años. ¿Cómo lo va a contar? ¿Sigue envejeciendo? Sí. Pero no hay tiempo. No. El tiempo no es real. Este tiempo no es real. Porque todo va a dejar de ser, dice la Escritura. ¿O no? Todo dejará de ser. Y todo será enrollado como un pergamino. Y el mar ya no será más. ¿No dice eso su Biblia? Y todo será consumido por fuego. Ahora, cuando hablamos de este suceso, que todo va hacia atrás, 2000 años, tiempo cronológico, es posible. ¿Por qué? Porque el Señor lo está haciendo en el tiempo Kairos. Kairos es el tiempo del Señor. Y Cronos es el tiempo de la tierra girando alrededor del sol. Segundos, minutos, horas, días, meses, años. ¿Ya? ¿Qué es más real? El tiempo eterno. Y el tiempo eterno no tiene segundos ni minutos. Es eterno. Se los he explicado algunas veces. ¿Cómo es el tiempo eterno? Es más o menos. Y lo que le voy a decir es insignificante a la verdad real, pero es un más o menos. El tiempo eterno es algo así como que una micromilésima de segundo, ¿cuánto es? Ok. Y una micromilésima de segundo en el tiempo eterno sería como lo siguiente. Tome respiración y cuente 1 hasta que se le acabe el aire. Hágalo. 1. Y puede seguir hasta que se le acabe el aire. Hay personas que podrían durar 1 minuto o más contando 1 y apenas es una micromilésima de segundo. Pero a usted se le fueron 2 minutos o 3. Y estamos hablando de que si en el tiempo podemos dividirlo aún más, una nanomilésima de segundo. Usted acabó de pronunciar una nanomilésima de segundo. ¿Cuánto es eso? Y eso que a usted le pareció largo es nada en el tiempo eterno. ¿Está entendiendo? Entonces cuénteme 1 minuto entero. Estoy dándoles a conocer
cómo es el tiempo eterno, más o menos. Ahora, cuando quito el cronos, el tiempo terrenal, y veo el tiempo en el que el Señor se manifiesta, entonces puedo entender que la muerte del Señor fue hace nada, ahorita está pasando, en el tiempo eterno. Entonces, cuando yo me estoy arrepintiendo en crono, en tiempo cronos acá, 2000 tantos años después del Señor haber venido, ¿cierto? 2000 años. Realmente, cuando yo me estoy arrepintiendo acá, Él está muriendo en la cruz en este momento, llevando mi pecado allá. Tiempo eterno. ¿Aló? Y los 6000 años que está por cumplir la tierra no, el ser humano sobre la tierra, esos 6000 años para mí serían 6 nanomilésimas de segundo del tiempo eterno. Y al hombre le parecen 6000 años mucho. ¿Estamos entendiendo? O sea que cuando él puso a Adán en el huerto del Edén, y el que está naciendo hoy en algún hospital o clínica, una diferencia de casi 6000 años. Ante el tiempo del Señor, los dos están en el mismo día, naciendo. ¿Aló? Esa es la eternidad. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando Él llevó todo nuestro pecado al madero, ¿ya? Fue todo. Y en Él pudo albergar todo esto. Y cuando por eso era necesario que Él muriera. Porque en su muerte moriría todo esto. Y sería sepultado. Y podría llevarlos presos. Como dice la Escritura. ¿Aló? Y descendió a las profundidades y les predicó. ¿Están entendiendo? Santo, hay muchas cosas más. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a padecer un poco más? Muy poquitos. Ahora, verso 30. Y que soporten la lucha como la que han visto en mí y en la que ahora están enterados que estoy. Al parecer aquí Pablo estaba encarcelado. Capítulo 2. Así que si han encontrado estímulo en el Cristo, en el Mashiach, si consuelo en amor, si comunión del Espíritu, si compasión y misericordia, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar, un amor, un alma y un mismo sentir. ¿Qué está volviendo a decir Pablo que hagamos? Unamos. Seamos ¿qué? Unánimes. Que todo sea al unísono, a la par, que tengamos armonía. ¿Qué es armonía? Y si hablamos armonía musical, todo está afinado y las melodías todas, sí, concuerdan. Cuando entra un instrumento, no desafina, ¿ya? Y no hace que el otro se equivoque. Y todos los instrumentos a la vez suenan armónicamente a un compás, a unas notas, y es hermoso. Pero cuando no hay esa armonía, no hay unanimidad, no hay un trabajo al unísono, ¿qué pasa? Suena como una pelea de perros y gatos. Yo no quisiera estar en un concierto
de desafinados. ¿Por qué? Porque hacen reteñir, rechinan al oído. A no ser, escúcheme, si son aprendices, están aprendiendo. Pero gente que diga ser profesional y que empiecen a cometer una cantidad de desafines, ¿cierto? Y eso mismo muchos están viendo en nosotros. Por eso les pongo el ejemplo del concierto. ¿Quién no quiere ir a un concierto bien hermoso? De adoración, de lo que sea, ¿cierto? Asimismo, hay muchos que están expectantes de que lo que tú predicas se acorde a lo que tu hermana, a lo que tu hermano, a lo que cada uno de nosotros hablamos, es igual. Y que cuando tú predicas y sigue el otro, wow, sigue la misma intensidad de deseo de seguir escuchando. ¿Por qué? Porque estamos en un mismo espíritu, en una misma alma, ¿cierto? ¿O no está diciendo acá el hermano Pablo? Así que si han encontrado estímulo en el Mashiach, si consuelo en amor, si comunión del Espíritu, si compasión y misericordia, hagan completo mi gozo al ser de un mismo modo de pensar, un amor, un alma y un mismo sentir. ¿Cuántos de ustedes encontraron ya consuelo en el amor? ¿Cuántos de ustedes ya comunión del Espíritu y compasión y misericordia? Si esto es así, entonces podemos hablar de que hacemos completo el gozo de muchos. ¿Por qué? Porque si hemos encontrado esto, entonces vamos a tener en nosotros un mismo modo de pensar, un amor, un alma y un mismo sentir. Verso 3. No hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humilde manera de pensar. Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Ay, santo. Aquí está el grave problema de la iglesia hoy en día. Y hablo de la iglesia a nivel mundial. No hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humilde manera de pensar. Cada uno quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Mire, cada uno de nosotros fuimos hechos con un propósito, para un propósito. Si usted llega a ver a otro que tiene más unción que usted, gloria al Eterno, dé gloria por él. Porque todos los vasos no son para lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Dele gloria al Señor y ore por él. No empiece usted afanadamente de pronto a llenarse de una envidia que ni usted se da cuenta de querer ser igual a otro. Es que usted fue hecho para otra cosa. Y si es para un ministerio similar, gloria al Señor. No todos fuimos hechos para lo mismo. No todos fuimos hechos para lo mismo. ¿Aló? Ay, entonces, y si él se gana un estadio entero y yo solamente me gané una familia en mi cuadra, gloria al Eterno. Esa familia requería de usted. Y así como el que se llenó el estadio y se ganó todo un estadio lleno de gente para el Señor, tendrá la misma corona de almas que usted por la familia de su cuadra. ¿O no? ¿O vamos a decir entonces que el profeta Habacuc fue menos que el profeta Isaías? ¿O Ageo? ¿Aló? Son profetas que casi en muchos lugares no mencionan. Pero en el trabajo que realizaron, ambos fueron profetas. Y el galardón para ambos en cuanto a su ministerio va a ser igual. ¿No? Vamos a la parábola. A ti se te contrató a las 6 de la mañana.
y has trabajado como mulo hasta las 3 de la tarde, estás sudando, echando humo, cosa que no pasa. Y el hermano fue contratado a las 3 de la tarde cuando usted ya está, vea. Y termina la jornada a las 6 de la tarde. Y entonces el hermano está diciendo, vamos a ver. Y en el momento de pagar, ¿cierto? Hermano, vea, aquí están sus 100,000 pesos del día. Pero él está muy, ¿sí?, conectado con la realidad económica. Y él quiere saber cuánto le van a pagar a él por 3 horas. Y el jefe llega y dice, bueno, y este también es tu pago, 100,000. Se genera la pregunta en él, pero ¿por qué? Eso pasó en la parábola, ¿o no? ¿Cierto? Así mismo va a pasar. Puede que usted y yo llevemos 50 años predicando el evangelio. Y puede que la hermana apenas predicó 3 días y vino el Señor por todos. Y va a ver que en el reino del cielo le dieron una morada igual a la suya. Y usted dice, Señor, pero venga, es que fueron 50 años. Pero perdóname, Señor, como Abraham, Señor, al menos si hay 10, esa insistencia de Abraham. Y el hermano insistiendo, Señor, no te enojes por lo que te digo, pero es que fueron 50 años sirviéndote y predicando y ella solo 3 días. Y mi hacienda está igual de grande que la de ella. ¿Aló? Y también le diste 2 delfines de mascota y también los mismos caballos que a mí. Señor, eso yo creo que es envidia. ¿Qué te podría decir el Señor? Ven, fulanito. ¿Acaso en los 50 años no te libré de la muerte eterna por tu pecado durante esos 50 años, aunque predicabas? Y debías estar en la hacienda del fuego. ¿O no? ¿Acaso no pecaste hasta el último día y aún te estoy dando entrada en mi reino? Mire, a veces vemos las cosas, ¿cierto?, muy terrenales y desproporcional. Pero realmente el juez, el único que sabe pagar es Él. Nosotros tenemos una justicia a veces contaminada. Porque queremos pagar conforme creemos que es. Y no consultamos al Señor cómo debemos pagar. ¿O no es así, hermano? Ojo por ojo, diente por diente. Hay muchos todavía así, ¿o no? Sí. Pueden haber cristianos que dicen, ¡ay, eso quería que le sucediera a ese vecino! Sí. ¿No? Hay gente así todavía. Ni que hablar de Magola. Ahora, después les digo quién es Magola. Ahora, cuando dice que no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, con humilde manera de pensar, aunque usted lo haga aparentemente ante los demás, como que fuera un humilde de verdad, el Señor lo sabe, que lo está haciendo quizás por vanagloria o por una contienda encubierta, ¿cierto? Cada quien considere al otro de mayor importancia que a sí mismo. Revisémonos, ¿hemos hecho esto? ¿Hemos tenido al otro a veces de mayor importancia que nosotros mismos? Esto es difícil para muchos, ¿o no? Verso 4.
que no se ocupe cada uno solamente de lo suyo propio, sino también de lo de su prójimo. Revisémonos. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida hemos dedicado tiempo para lo de los demás también? ¿Aló? Y aquí hay que entrar a analizar algo. Esto es palabra del Señor. Debemos hacerlo, sí. Pero usted tiene que saber a quién se refiere el Señor. Que no se ocupe cada uno solamente de lo suyo propio, sino también de lo de su prójimo. Ahora, aquí habla que tienes a veces que dejar lo tuyo por ayudar al prójimo. Pero ¿cuál prójimo? ¿El prójimo qué? Justo. Porque hay unos injustos que tú les haces un favor un día y quieren que el otro día también, y el otro día también, y el otro día y todo el mes. Y si no les vuelves a ayudar, se enojan. Y podrían estar hablando mal de ti. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que saber a quién se refiere el Señor. ¿Ya? Ayudar, sí. Y escúcheme, usted le puede ayudar a uno de esos que se dice en Antioquia conchudo. Ayúdele. Y esa ayuda le va a servir para que usted le demuestre que no solo él merece ayuda, sino que también él debe ayudar a otros. Porque hay una cantidad de gente que es así. Esperan ayuda, 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 pero cuando deben ayudar no ayudan. ¿Aló? Eso no es así. Eso no es así. Esto refiere con lo que decías al inicio. Muchos quieren que les den, pero no dan. No funciona. O sea, en la Biblia no veo que haya un lugar donde diga ley del embudo. ¿Dónde? Levíticos capítulo. No. O sea, para ambos lados. Yo te ayudo. Cuando requiera tu ayuda también. Okay. ¿Listo? Y ahí vamos a detectar los conchudos. Los conchudos, y son dos, no, los conchudos. Ahora, y haya, verso 5, en ustedes este modo de pensar que también hubo en Yeshua, quien siendo a la imagen del Eterno, no consideró el aferrarse a ella, siendo que es igual a él, al Eterno, sino que despojándose a sí mismo tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también el Eterno, el Padre, Jehová, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, como está escrito en Mateo 1:21, donde se le da el nombre, el ángel Gabriel le anuncia a Miriam, ¿cierto? Y en Lucas capítulo 1:31 también le menciona a Joseph el nombre de Yeshua, que le pondrían al niño. Y dice, y le dio un nombre más excelente que todos los nombres en la tierra, Yeshua. ¿Ok? Para que toda rodilla se doble en el nombre de Yeshua, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria del Padre eterno, del Elohim eterno. Elohim
es la palabra Dios. ¿Ok? Ahora, escuche bien esto. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo, verso 9 estoy leyendo, y le dio un nombre más excelente que todos los nombres. En la tierra, acá. Yeshua es por encima de cualquier otro nombre. Por eso el nombre de Yeshua no debe ser traducido, porque pierde su significado en cuanto a la gematría hebrea, el significado numerológico que tiene el alfabeto hebreo. ¿Ok? Si se traduce ya no es el mismo significado y pierde el poder que hay en su nombre. Por eso entonces lo llamamos desde su origen. Pero este nombre no es para pelear ni contender. Cada quien verá cómo lo llama. Si lo honra, no lo honra con este nombre, cada quien sabrá. No voy a pelear. Solo enseño y el que lo toma, gloria al Señor, y el que no, en fin. Pero quiero llevarles en Apocalipsis capítulo 2, para cerrarles el tema de ahora, terminar, para no dejarles una ventana abierta, que se trasnochan. Apocalipsis capítulo 2 nos habla del mensaje para la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Ahí. Y también para la iglesia de Esmirna y la iglesia en Pérgamo y las demás iglesias. Y hablando en el capítulo 2 de Apocalipsis, de Revelaciones, verso 17, mira lo que dice en el verso 17. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu, el Ruach, dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie, ¿cuántos conocen? Que nadie conoce, sino solamente el que la recibe. Tu nombre real no es el que tienes en esta tierra. Tu nombre real que tendrás para la eternidad está en esa piedrecita blanca que será entregada cuando llegues al reino. ¿Qué nombre tendrás en el reino eterno? No sabemos. Está diciendo claramente, nadie conoce. Nadie conoce sino solamente el que la va a recibir, el que la recibe. ¿Ok? Entonces será un nombre nuevo para ti en el reino de los cielos. ¿Cómo te irás a llamar? No sé cómo se irá a llamar. ¿Cómo se quiere llamar usted? No es como usted quiere. Capítulo 3. Y vamos al verso 12. Al vencedor le haré columna en el templo de mi Elohim y no saldrá de nuevo, escúcheme, y no saldrá de nuevo, y escribiré sobre el nombre de mi Elohim, escúcheme bien, verso 12, al vencedor le haré columna en el templo de mi Elohim, y no saldrá de nuevo, o sea, lo va a tener ahí por siempre, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo de mi eterno, de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Wow. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió ahí? Escúcheme. Y el de la nueva Jerusalén. Jerusalén. Y el de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén irá a tener el mismo nombre, Jerusalén. Entonces vemos que va a haber un cambio de nombres para todo, ¿cierto? Pero también ahí seguido estamos leyendo
que nos dice claramente, de mí y el de la Nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo, de mí Elohim, y mi nombre nuevo. Wow. Entonces el Señor va a tener nombre nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué no Yeshua? Porque los nombres que el Señor nos dio aquí terrenalmente es un nombre que tenía un propósito. ¿No? El nombre del Señor, Yeshua, refiere a salvación, Salvador. Yeshua ya cumplió el trabajo en parte de salvar, ¿sí o no? Y todavía falta parte hasta que se cumpla el milenio de Yeshua gobernando en la tierra. Y de ahí, entonces, también saldrá otro remanente entre todas las naciones, ¿se acuerdan? Los que han leído la palabra. Hasta que no termine el trabajo en la tierra y vayamos eternamente al reino de los cielos, Yeshua y Yeshua. ¿Por qué? Porque su nombre tiene el propósito de salvar. Y hasta que no entre el último de los que han de ser salvos al reino de los cielos y se cierre la puerta en el reino del cielo. A ver, yo les explico. El arca. ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? El mismo Señor. Eso simboliza, al reino de los cielos se cerrará la puerta. La Escritura lo dice. ¿Quién la cerrará? El mismo Señor. Y los que hayamos entrado, seremos salvos eternamente. Entonces, lo que empiece a pasar allá, desde ese momento en adelante, no lo van a conocer sino los que estemos allá. ¿Ya? Tu nombre nuevo no lo mencionará nadie, excepto los que estemos en el reino. En el infierno no sabrán cuál va a ser tu identidad. ¿Aló? Ni el diablo ni sus aliados sabrán cuál es tu nombre en el reino eterno. Ni el diablo conoce cuál es el nombre con que adoraremos eternamente a nuestro Salvador. ¿Aló? Esto no se predica en muchos lugares, pero es algo que el Señor está dando a conocer en su revelación. ¿Por qué nos sirve esto? ¿Esto por qué nos sirve? Porque entonces a mí me empieza a preparar, escúcheme, para yo empezar en mi intimidad con el Señor a pedirle que mi identidad en esta tierra se desarrolle. Mi carácter para el propósito que fui llamado se ha desarrollado. ¿Aló? Escúcheme bien. Usted tiene un nombre. Pídale, Señor, que si ese nombre que usted tiene es el que con el que realmente el Señor lo reconoce. Porque a veces pudo haber sido un nombre que pusieron ahí al azar. Pero todavía el Señor opera como operó en el Antiguo Testamento y puede renombrar a alguien. ¿No? Josué no se llamaba Josué. ¿Cómo se llamaba Josué? Josías. Y le puso por nombre Josué. ¿Por qué? Porque con el nombre quería desarrollar en él un carácter diferente. Muchas veces el nombre que tienes no te ha servido para desarrollar el carácter que debes tener. Simón se llamaba Simón Cefas, pero en toda parte era reconocido como Simón. ¿Y por qué el Señor le quita el primer nombre? Le dice, ya no serás más Simón, sino que Cefas. Porque él sabía que si seguía con la identidad de Simón sería endeble, un día sí, un día no. Pero cuando lo llama Cefas,
empieza a desarrollarse en Pedro, en Cefas, el carácter de roca, de firme. Pablo, también su nombre es cambiado, ¿no? Y si vemos bíblicamente, muchos nombres fueron cambiados. Si vemos Antiguo Testamento, Jacob, si el Señor no le cambia el nombre a Jacob por Israel, Jacob no hubiera podido cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque entonces, si el Señor le deja el nombre de Jacob, Jacob sigue siendo tramposo y usurpador. Entonces, ¿qué tiene que cambiarle el nombre de qué? A Israel. Un hombre que iba a pelear en términos amistosos por encontrar la bendición, peleó con el ángel, con el mismo Jehová. Peleó con él. ¿Por qué? Arrebatar la bendición. El Señor por eso lo llama Israel. El hombre que contiende con el Altísimo, el Señor, para lograr las bendiciones. Entonces el Señor tiene que cambiarle el nombre a Jacob por Israel, para que pueda entonces conquistar lo que tenía que conquistar. Pelear por las bendiciones. Pero si hubiera sido Jacob, lo matan en cualquier trampa. ¿Aló? Su hermano lo iba a matar por tramposo. ¿Esaú o no? Y hoy en día también sucede. Una vez, y se los cuento como testimonio, mi nombre era Jorge León. Y todos me conocían por Jorge. Pero cuando el Señor tiene propósitos contigo, hace lo mismo que hizo ayer, hoy, y lo hará por siempre. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo que hizo con los del Antiguo Testamento lo puede hacer hoy precisamente. Él no cambia. Y cuando Él sabe que hay algo en ti que va a estorbar al propósito, lo quita. Y entonces, cierto día, se me presenta un ángel. Crea quien crea, no me importa. Son cosas personales que fueron bendición para mi vida, lo cuento por testimonio para el que quiera creer. Y cuando se me presenta este arcángel, porque uno los conoce, sabe cómo son, o al menos el Señor me ha llevado a identificar los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, los tronos y todo esto. Y yo identifico y lo miro y seriamente me dice, ¿sabes qué significa tu nombre, Jorge? Y yo mirándole le dije, sí, pero de las tonterías que uno ha buscado en internet. Y empiezo yo, era mejor haberme quedado callado. Empiezo a decirle, sí, claro, Jorge significa emprendedor, hombre que labra la tierra, trabajador, agricultor, emprendedor, y nada más, tratando como de impresionarlo. Y mirándome así como que esperando, como ya terminaste. Me quedo callado, supe que debía callar, me quedo callado. Y cuando termino me mira y me dice, investígalo. A partir de hoy tu nombre es León. Y desaparece. Desde ese momento me dejó la tarea y empecé a investigar mi nombre completo, con apellidos, todo. No solo busqué porque me ha gustado ir más allá. Investigaba y daba lo mismo y me metí por orígenes, por varios idiomas, hasta que encontré que el nombre de Jorge significa, es el mismo Zeus, Dios Zeus. Y cuando yo veo en la mitología griega quién es Zeus, Zeus es Dios de dioses.
Entonces mi nombre estaba en contradicción porque el único Dios de dioses es Él. No podía entonces haber algo en mí opuesto a su voluntad. Inmediatamente cuando entiendo esto y voy a buscar más, veo león. León es Ari, león. Por eso muchos que se llaman Ariel, quiere decir león del Altísimo. Y cuando veo león, wow, soy león. Y todo lo que el Señor refiere con nosotros ha sido en base al león de la tribu de Judá. Yo soy solo un cachorro al lado de Él. Él es el verdadero león de la tribu de Judá. Pero me dio un nombre con el que Él quería identificar su propósito. El león representa apostolado, el león representa reino, gobierno, ¿aló? Poderío, muchas cosas. Pero también entre tantas cosas, algo y para la gloria del Señor, nobleza. ¿Ustedes han visto por ahí? Un león, cuando un perro le ladra, no hace nada. Si tiene hambre, lo come. Escuche bien. Y cuando busco mi apellido, Montoya, este apellido deriva de los judíos que estaban en España, que decidieron cambiar su doctrina, decidieron cambiar sus creencias hacia el catolicismo con tal de no recibir la muerte y la persecución en el tiempo de la Santa Inquisición. Y el apellido Montoya viene de monte de Jehová, monte de Yahweh. Cuando yo veo esto digo, el nombre y el apellido, o sea, hay algo que el Señor, ¿sí?, quiere hacer. Y yo no sabía por qué, yo siempre en mi dialecto era sube al monte. ¿Recuerdan mucho? Sube al monte, monte, monte. Vamos al monte, subamos al monte. Y todo lo que el Señor ha puesto con nosotros tiene que ver con montes. Porque realmente hay un gobierno. Nos da gobierno sobre los montes. Y esto me llena de gozo porque ¿sabes qué? El Señor nos va a entregar los 7 montes. El de la salud, el de la economía, el del conocimiento, la ciencia, del reino, ¿cierto? Todos estos montes que comprenden. Ahora, yo no sé quién es usted para el Señor, pero Él sí lo sabe. Yo no sé usted hasta dónde esté dispuesto a llegar. Pero solo quiero decirles como Pablo cuando estaba instando al pueblo de Filipos, a la iglesia filipense, que siguieran avanzando. Que acá nos vamos a seguir viendo en esta tierra. Que debemos, escúcheme, cada día avanzar más. Pagar el precio. No deje de congregarse. Congréguese cuando hay congregación. Porque cada día que estamos viviendo, como dice la Escritura, está empeorando con maldad. Y cuando los días son cada vez más malos, dice el Señor que nos afiancemos más a Él. Entonces, hay un riesgo en este momento de que los que se enfríen vayan al mundo más fácilmente que antes. Porque Satanás está ahora arremetiendo con todo y va en aumento la maldad. Y no va a parar el aumento de la maldad. ¿Sabe por qué no va a parar el aumento de la maldad? Porque es en medio del caos que se viene, que está viniendo, que está creciendo, que se verá el más grande surgimiento de un avivamiento. Si todo está en paz y en santidad, no se va a ver el avivamiento. Pero es el tiempo entonces donde en el aumento de la maldad esto servirá para apartar los que son hijos de perdición. Y en el avivamiento para apartar los que son hijos de salvación.
Esto se viene. Y si tú estás aquí, y si a la distancia hay muchos que están escuchando, escúcheme, hoy el Señor está queriendo que usted empiece a definirse para Él quién es usted. Y si es necesario que usted le pregunte, Señor, entonces, conforme hoy aprendo, ¿cómo me reconoces? Íntimamente hable con Él. ¿Cómo me reconoces? Y Él creo que le irá a decir a usted en lo secreto cómo lo reconoce. Y puede llegar a decirle a una mujer que se llame, un ejemplo, Magola. Podría llegar el Señor y decirle, mira, ese nombre Magola no me gusta, ese nombre te lo pusieron los humanos, terrenalmente tu abuela, no sé quién, pero yo te veo como una Esther. Porque el propósito que tengo contigo, mujer en la tierra, es el mismo que tuve con Esther. Te veo, te reconozco como Débora, porque para este tiempo te elegí, te escogí para que realices las obras de Débora. En este tiempo no te llamas Felipe. En este tiempo te reconozco como un Mardoqueo. Y yo que pensaba que por ser Felipe era evangelista. No. ¿Qué estoy queriendo decirle? Que vaya y se cambie el nombre. No, que busque en la presencia del Señor cómo es usted identificado en esta tierra para que cumpla su propósito a cabalidad. ¿Sirve o no sirve? Porque a lo mejor usted ni se ha dado cuenta quién es en el reino. Cuando usted no sabe hacer el trabajo, cuando usted está perdido, embolatado, cuando usted no tiene cédula, no sabe quién es. Pero si hoy el Señor le da la identidad que usted necesita, sabrá para qué fue puesto en el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Porque hay tanto cristiano perdido. Hay una cantidad de hombres del Señor con empresa cuando no deben tener empresa, sino ser ministros. Y hay una cantidad de ministros tratando de ejercer ministerio pastoral, profético, apostólico, lo que sea, cuando no son ministros, sino que deben ser empresarios. Dígale que está a su lado, en el lugar equivocado. Esto está sacudiendo a más de uno. Y si vamos al último punto, digamos, hay una cantidad de gente estudiando carreras que no deben estudiar. Uy. Y llevan 3 semestres. Perdió la plática. Mire, ¿por qué hablo esto? Porque quizá la carrera que el Señor quería que estudiara no era ingeniería civil, sino derecho. ¿Aló? Porque en ti, en tu identidad que no has buscado en el Señor, está en que vas a ayudar muchos por medio del derecho. Y te dio la unción, te dio la capacidad de que entiendas leyes, no planos. ¿Aló? Hermano, ¿es así? ¿O no es así? ¿Qué tal un levita tratando de ir adorando como uno de Judá? El levita era levita. Nacían con la unción. El que nacía en la tribu de Judá nacía con la unción de adorar y alabar. El que nacía en la tribu de Zabulón nacía con la unción de poder ir de nación en nación, de pueblo en pueblo, peregrino, caminante, para poder prosperar. Pero si ese que nació de Zabulón se quedaba en su casa, esa no era la unción. Esa era la unción de Isaacar, establecerse en su casa. Y el Señor en su casa lo iba a bendecir, ¿con qué? Con revelación. ¿Aló? Estamos viendo un poco de la asunción. Yo quiero que usted busque la suya en el nombre poderoso
de Yeshua. Póngase en pie y vamos a terminar. Dele la gloria a Él. Vinimos a ser entrenados y a conocer cosas que antes no nos habían hablado. Y este es el evangelio el mensaje, este es el mensaje que el Señor quiere que llevemos a tantos que en este momento hay sedientos. Hay una cantidad de pueblo en el mundo entero que está cansado de comer el mismo pasto todos los días. Yo le pregunto, si una oveja pudiese hablar y que tuviésemos dos ovejas, una que come de estas pacas de heno, de pasto, almacenado, seco, y todos los días come de heno, pasto seco, ¿qué diría esa? Si en algún momento la llevan a un pastizal fresco, verde, ese verde que como que brilla. Si una de esas ovejas la llevaran, por decir, a los llanos de ovejas, aquí arriba, junto a San Pedro de los Milagros, el pueblo. Escúcheme, ¿qué diría esa oveja? ¡Wow! ¡Qué delicia! ¿Aló? ¡Qué delicia! Yo siempre había comido seco, pasto viejo. ¿Aló? Yo creo que eso está pasando hoy. Una cantidad de pueblo que se le ha dado alimento que los mantiene vivos, pero no con la calidad de vida que deberían tener. Y hablo de vida no física, sino espiritual. Un alimento que realmente los nutra, un alimento espiritual que realmente los saque de la desnutrición. Un alimento espiritual que los saque del raquitismo. Un alimento realmente rico, poderoso, para sanar, para libertar, para dar vista si es ciego. Y hoy me alegro porque hay un pueblo que está escuchando de este mensaje y creo y quiero saber en muchas partes del mundo, el Señor está levantando hombres, mujeres que hablen realmente de reino, de reino, de reino. ¿Cuántos quieren ser mensajeros del reino? No de una denominación, del reino. Que aunque tengamos un nombre, eso es temporal. Son rebaños que están marcados por nombres en la tierra. Pero realmente yo no obedezco a un nombre terrenal. Yo obedezco a que yo soy, escúcheme, oveja de la pradera de Yeshua, del Maestro. Si usted defiende que es de Apolos, que usted es de Pablo, que usted es de Silas, que usted es de... Yo soy de mi Jesús. Tenemos un nombre, sí. Y como nombre que nos dio, tenemos una identidad y que cumplir según esa identidad. Un propósito, sí. Y en este caso se nos dio un nombre, el arca. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nuestra predicación es en base a la justicia, la verdad, la salvación, la libertad. Y muchos ministerios tienen otros nombres que tendrán que cumplir, si fueron de parte del Señor establecidos, hacer, según ese nombre, el cumplimiento total de ese propósito. Pero aquellos que se levantaron de un ministerio que el Señor no puso, ay, ay, ay. Tenemos que velar por lo que el Señor nos ha puesto a hacer, no por otras cosas. Y Padre, hoy unánimes en este lugar, dándote las gracias y la gloria.
Te pedimos que abras los ojos de todos los ciegos en este mundo entero y que son de tu reino, pero que por su ceguera no te han visto. Que así como sanaste a aquel ciego y le diste la vista para que pudiera ver también en el plano natural y espiritual lo que antes no veía, así te pedimos, Señor, que lo des a todos aquellos ciegos que están en muchos lugares congregados. Te pedimos que tu Ruaj HaKodesh, tu espíritu de toda santidad, entre en lugares donde hay muchos de los tuyos presos, para que les des libertad y salgan. Y te pido que esta señal llegue a muchos que están sordos y ciegos, y que al escuchar tu mensaje, no el de un hombre, tu mensaje, sean vueltos, Señor, de nuevo a la vida con audición, con vista, y si cojos, con un caminar recto, y si mancos, con extremidades nuevas para hechos de verdad y de justicia. Gracias, Padre eterno, nuestro Abba hermoso, porque nos permite reunidos, Señor, celebrarnos, gozarnos desde tu santidad, Señor. Santo es. Vientos del Espíritu. Tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi shalom les dejo, mi shalom les doy. Esa shalom no es como el mundo la da, la ofrece. Es verdad, Señor. Tu shalom es mucho más allá que la paz que ofrece el mundo. Y esa paz la encontramos en tu presencia. Y hoy nos invitas a comer en tu presencia de tu vida eterna, que es tu cuerpo. Tu carne y tu sangre fueron expuestos allí aquel día en el madero. Y hoy, en el nombre de nuestro amado Yeshua, verdadero Mashiach. Mashiach es enviado. Y hoy, en ese nombre poderoso, que es nombre sobre todo nombre, conmemoramos, Señor, recordamos cada palabra que nos has enseñado. Entre ellas, que cada que comamos este alimento, lo hacemos para recordarte, en memoria tuya, en memoria de lo que hiciste al salvarnos. Que no es cualquier alimento, cualquier pedazo de pan, o cualquier copa con cualquier líquido, que cuando lo hacemos en memoria tuya, estamos comiendo tu carne y bebiendo tu sangre. Que tiene el mismo poder que tuvo hace 2000 años cuando fuiste al madero como ofrenda de sacrificio viva, eterna, la única verdadera. Y hoy, Señor, comemos arrepentidos de nuestro pecado, de nuestro mal proceder, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas intenciones, arrepentidos, porque si no lo hacemos así, comemos juicio o bebemos juicio para nosotros. Y si lo hacemos así, en pecado, entonces ese juicio traerá a nuestra vida enfermedad o muerte. Y hoy, arrepentidos es lo que pide el Señor, un arrepentimiento genuino para participar de la cena. Y hoy lo comemos en el nombre tuyo, mi Señor, mi Jesús. Bendito es porque tu santo Ruaj está aquí, tu Kadosh, tu santidad está aquí. Y bendices cada copa
Y al comer y beber cada uno de este alimento, que sintamos que entra en nosotros la shalom que requerimos, la unción que requerimos y el desarrollo de los frutos que requerimos. Ayúdanos a madurar en las áreas que todavía requerimos madurar. Que los frutos que quieres que demos, para cuando pases a tomar de estas higueras alimento, el fruto, podamos tenerte el mejor de los frutos. En el nombre de Jesús. Todos podemos pasar y comer.